Una vez más, en el espacio de La Bodega en Televisión, en el pulso de la ciudad, junto con Sergio Cerro y hoy Espumantes. Me anticipo a decirlo, hasta acá conozco. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a ustedes y bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle algo sobre los espumantes, como hemos venido haciendo en los programas anteriores, mostrándole las diferentes técnicas de vinificación, tanto para hacer vinos blancos, tintos y rosados. Bueno, en este programa y en el próximo vamos a mostrar algo sobre espumantes. Y bueno, cuando hablamos de espumantes no hablamos solamente de vino, sino también en el caso que estamos probando de sidra, que bueno, que en vez de tener uva tiene manzana. Está bien, correcto, en el caso de la sidra, pero en el caso de los espumantes son variedades de las que se utilizan para realizar vinos. Exactamente, para hacer un espumante, un champán o un espumante, es decir, digamos bien que la palabra champán es francesa, es decir, el verdadero nombre son vinos espumantes o vinos espumosos. En Estados Unidos y en Australia se llaman sparkling wines y en España se llaman cava. Por lo tanto, todo esto se hace con un vino base y una segunda fermentación que es la que le provoca el gas carbónico. Es decir, hay dos formas de hacer vinos espumosos o espumantes. Una es el tema de la segunda fermentación en botella, es decir, que se hace en forma natural agregándole levaduras, y la otra forma es como se hace la cerveza o las gaseosas, que tiene un agregado de gas carbónico, que bueno, que es como normalmente si alguno tiene un sifón Drago en la casa o algún sifón con la garrafita, bueno, es lo que produce ahí para hacer soda es agregarle gas carbónico. No obstante, tiene una gran diferencia la forma natural de cómo se hacen los vinos espumantes de la forma artificial con que se hace con gas carbónico. Lo que estamos exhibiendo aquí, lo que estamos mostrando, estas marcas, digo, ¿son de algún tipo en especial? ¿También hay alta gama, como los vinos? Exactamente, bueno, lo que estamos mostrando acá es método Charmat, se llama. Ajá. Que tiene la diferencia entre los dos métodos que existen para hacer espumantes, una método Charmat y una método Champenoise. Las dos tienen dos fermentaciones. Sí. Una, lo que hablábamos recién con el tema de los vinos espumantes, la segunda fermentación en botella y la otra en tanque de acero inoxidable. Lo que estamos probando hoy, que es lo de más bajo precio, es vinos espumantes, la segunda fermentación en tanque de acero inoxidable, método Charmat, que casi siempre son precios más económicos. Ah, está bien, perfecto. Pero si querés miramos un video. Vamos a anticiparnos al material y después seguimos charlando un poco. Los espumantes son vinos con burbujas. En cada país productor podemos encontrarlos con diferentes denominaciones. Champagne, Sekt en Alemania, por ejemplo. El nombre genérico en español es espumante. Sin duda, el espumante más famoso es el champán, denominación de origen que alude a la región donde se encuentra la ciudad de Reims, en el norte de Francia. Su fama es tan grande que en muchos países se utiliza este nombre para referirse a los espumantes en general. Pero en rigor, el nombre champán solo debe utilizarse para los espumantes originarios de la región homónima que siguen los estrictos métodos que señala la denominación de origen champán. Por costumbre se ha visto a los vinos espumantes como aptos solo para aperitivos o para beber al final de las comidas. Sin embargo, son vinos extremadamente versátiles que pueden beberse con una gran diversidad de entradas, platos principales y postres. A veces incluso acompañan magníficamente platos para los que ningún otro vino resulta adecuado. A continuación, veamos cómo se elaboran estos vinos. La incorporación de las burbujas en los vinos puede producirse naturalmente o de modo artificial. Conozcamos el modo artificial. El agregado artificial de burbujas consiste simplemente en incorporar dióxido de carbono a un vino. Las burbujas que así se obtienen son comparativamente grandes y de una textura similar a las que contienen la soda y las bebidas gaseosas. Sin embargo, los vinos espumantes de calidad se elaboran con burbujas producidas en una segunda fermentación. No olvidemos que durante la fermentación alcohólica, las levaduras transforman el azúcar del jugo de las uvas en alcohol etílico, liberando al mismo tiempo enormes cantidades de dióxido de carbono. Este gas, el dióxido de carbono, es el que forma las burbujas.
En cambio, existen dos métodos naturales para elaborar vinos espumantes. El método tradicional, también llamado champenoise, y el método Charmat. Ambos procedimientos parten de un vino, denominado vino base, al que se le agregan un poco de azúcar y levaduras. Luego, el vino se deja en un recipiente cerrado herméticamente. Las levaduras fermentarán el azúcar que se agregó, convirtiéndola en alcohol y liberando dióxido de carbono. Este, al no poder escapar del recipiente cerrado, se disolverá en el vino formando burbujas. La principal diferencia entre el método tradicional y el Charmat es el recipiente cerrado donde se lleva a cabo esta segunda fermentación que da origen a las burbujas, mientras en el método tradicional la segunda fermentación tiene lugar en la botella. En el Charmat, la segunda fermentación se produce en grandes tanques de acero. Todo comienza por el vino base. Veamos en qué consiste este paso. El vino base es casi siempre una mezcla de varios vinos. Se pueden utilizar vinos blancos, tintos y rosados. Generalmente se emplean vinos blancos para obtener espumantes blancos o una mezcla de blancos y tintos para lograr espumantes rosados. Igualmente pueden utilizarse vinos de uvas de una única variedad para obtener un espumante varietal o mezclarse vinos elaborados con diferentes variedades. En la región francesa de Champagne, las que más se utilizan son la variedad blanca Chardonnay y la tinta Pinot Noir. También es común mezclar vinos de diferentes años. En estos casos, el espumante no indicará año de cosecha alguno en la etiqueta. En cambio, cuando el vino base está compuesto por vinos de una misma cosecha, el espumante indica en la etiqueta el año y suele ser llamado espumante vintage o millésime. Estos espumantes se elaboran solamente en añadas excepcionales por su excelente calidad. Las mezclas que conforman los vinos base se definen por degustación. Los sentidos entrenados de los enólogos expertos son los únicos parámetros de juicio. La ventaja de utilizar un vino base conformado por una mezcla de muchos vinos es que así se pueden minimizar las variaciones en los vinos de un año a otro. Esto permite mantener un estilo y un nivel de calidad uniformes. Algunos vinos base para espumantes muy finos suelen incluir vinos extremadamente antiguos que fueron cuidadosamente conservados por las bodegas. En las añadas excepcionales, una parte del vino puede utilizarse para elaborar un espumante vintage con cosecha. Pero con seguridad, una buena parte de ese vino extraordinario se guardará y se añejará en toneles para utilizar en mezclas a lo largo de muchos años. Los vinos que se usan para espumantes se elaboran generalmente con uvas cosechadas antes de alcanzar su madurez completa. De este modo se obtienen vinos de acidez elevada y graduación alcohólica relativamente baja. Además, así las características propias de las variedades de uvas se ven atenuadas, favoreciendo la expresión de aromas y sabores que se producen más adelante. Por otra parte, el bajo grado alcohólico tiene en cuenta que la segunda fermentación, que dará origen a las burbujas, también producirá algo de alcohol y lo elevará un poco más. El siguiente paso consiste en la incorporación del licor de tiraje. Conozcamos su importancia. El azúcar y las levaduras cuya fermentación formará las burbujas son incorporadas en el vino base en la forma de una mezcla llamada licor de tiraje. Este no es más que una mezcla de vino base, azúcar y levaduras. Cuanto más azúcar contenga, más dióxido de carbono se producirá y más burbujas resultarán, a la vez que también se elevará el grado alcohólico. Por su parte, el dióxido de carbono que forma las burbujas incrementará la presión dentro del recipiente donde se produce la fermentación. En el método Charmat, el licor de tiraje se agrega al vino base en grandes tanques que se cierran herméticamente. Estos tanques suelen estar reforzados para resistir a las altas presiones que generará el dióxido de carbono liberado durante la segunda fermentación. En cambio, en el método tradicional, el licor de tiraje se agrega individualmente a cada botella de vino base. Inmediatamente, las botellas se cierran herméticamente con una tapa corona. En este caso, la presión que genera el dióxido de carbono liberado durante la segunda fermentación debe ser soportada por las propias botellas. Por esto, las botellas para vinos espumantes son más gruesas que las de vinos sin burbujas. Bien, esta es una primera parte de este material que tenemos para compartir con ustedes, de este primer programa de La Bodega en Televisión respecto de espumantes, ¿no? Así es. En este vamos a hablar de lo que es los métodos Charmat y vamos a probar, en este caso estamos probando Sidra Los Amaya, que la única diferencia, en vez de hacer
un vino base para hacer con uva, hacemos lo mismo pero con manzana. Por lo tanto, la forma es método Charmat y es la segunda fermentación en tanque de acero inoxidable. La semana que viene seguimos con este material. Quiero preguntarte algo, porque estuvimos recorriendo el local de la bodega y hemos encontrado modificaciones estructurales. Bueno, dentro de los cambios que informábamos que íbamos a comentarles a la gente, bueno, es decir, estamos en la previa de armar una sala de degustación. Y bueno, para eso hemos modificado el negocio y bueno, en los próximos programas vamos a mostrar cómo va a ir quedando la sala de degustación y esperemos que los primeros días de mayo ya esté en funcionamiento y podamos empezar con los eventos que pensamos hacer, que van a ser varios. ¿Cuál sería el objetivo, ahora te pregunto entonces, de esa sala? La sala de degustación es hacer muchos cursos, muchos seminarios, capacitaciones, degustaciones, es decir, vamos a hacer algunos tapeos, es decir, la idea es hacer maridajes, realmente es decir, queremos hacer talleres de diferentes productos y que la gente empiece a conocer un poquito más sobre muchos productos, por ejemplo, bebidas blancas, probar diferentes variedades de vodka, un nacional, un importado, para ver la diferencia. Lo mismo con los gin, con las tequilas, es decir, con los whiskies, bueno, y obviamente vinos y espumantes serán los que más hagamos. Perfecto. Y otra cosa que noté, que las etiquetas, hay etiquetas para socios y la de venta al público tradicional. Así es, bueno, dentro también de las novedades de este año, más allá del Club La Bodega, más allá de tener su plan premium, que era el que veníamos teniendo, a partir de mayo también vamos a alargar, es decir, ya está abierta la inscripción, pero vamos a alargar con un plan básico que va a costar en vez de lugar de 6 botellas, va a contar de 2 botellas. Y bueno, la idea es agrandar nuestra cartera de socios y a su vez darle un buen beneficio dentro de la vinoteca. Por eso en todos los precios que van a ver, van a encontrar un precio que es el público normal y todos los socios van a tener un precio diferenciado. Perfecto. ¿Esto a partir de? A partir de mayo. Todas estas novedades se van a hacer a partir de mayo. Bueno, y nosotros, por supuesto, las vamos a estar contando permanentemente aquí desde este espacio. Nos vamos degustando los Amaya, un espumante elaborado a través de... Sidra, manzana, perdón. Manzana, digo, pero ¿a través de qué método? Método Charmat. Hasta la semana que viene.